Bueno, mi nombre es David y vengo a compartirles la canción Confío en ti de Gesed. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada, pues has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti.
Hola a todos, bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. Mi nombre es Juan Sebastián y en el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Padre. Cordial saludo a todos los que nos siguen a través de este programa. Mi nombre es Sergio Gómez. Yo trabajo aquí en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Ya este es el tercer año y pues me corresponde acompañar a las personas que llegan sintiendo en su corazón este llamado tan especial y quieren discernir si realmente este es el camino al que Dios les invita, si este es el camino al que el Señor les llama para entregarse completamente como sacerdotes. Bien, como el padre dijo, él es formador del seminario, él me da clases a mí y él sabe mucho. Yo trato de corchar en las clases haciéndole muchas preguntas rebuscadas y el padre siempre tiene pues una respuesta coherente y de verdad pues nunca lo he podido corchar. Padre, quisiera que nos hablara un momentico cómo surgió su vocación, cómo el Señor lo llamó. Es bueno recordar cuando el Señor nos llama, de vez en cuando es bueno recordar ese primer llamado, ese primer amor, cómo fue. Entonces quisiera que le contara al público, a las personas que nos ven, cómo fue eso. Sí, a ver, Sebastián, desde muy pequeño, gracias pues a la familia cristiana en la que crecí, tenía esa cercanía, ese contacto con las cosas religiosas, asistíamos a la Eucaristía, rezábamos en casa y todo esto pues favorecía una cercanía y que se fuera desarrollando esa sensibilidad por las cosas espirituales. La vocación es un misterio. Realmente, si uno quiere explicar cómo es eso de la vocación, pues siempre uno se encuentra muy limitado con las palabras, muy limitado para definir cómo es eso de la vocación. Recuerdo que simplemente experimentaba un gusto. Desde muy temprana edad, más o menos los 5 años, experimentaba un gusto por ser sacerdote, por las cosas de Dios. Y decía, bueno, quiero ser sacerdote para estar cerca de Dios y cerca de los santos. Esa era como la concepción que tenía del sacerdocio desde esa edad tan temprana, desde los 5 años. Y pues luego ya, claro, va madurando, hay momentos en la vida en que ese ideal, esa ilusión se desvanecía, pero luego transcurría el tiempo, sucedía algo, llegaban sacerdotes de diferentes comunidades religiosas o los mismos sacerdotes de la parroquia a invitar a un grupo vocacional, a una convivencia, y pues todo esto fue alimentando, fue manteniendo vivo ese deseo, que como le dije, se perdía por momentos, pero luego volvía a aparecer, hasta que ya llegó el momento decisivo, es decir, para dar el paso al seminario. Cuando estaba en 11, en el último año de bachillerato, pues ya tenía que definir y ya la cuestión era dónde. Y pues entré a la Asociación Siervos del Espíritu Santo, la Casa de Formación de los Siervos, y allí realicé pues todos mis estudios, allí me formé y allí continuó el discernimiento. Entrar al seminario era apenas empezar un discernimiento más profundo para realmente conocer si era lo que Dios quería para mí, si era el llamado o si era otra cosa. Bueno, padre. Uno durante el tiempo de seminario tiene algunas experiencias, a veces duras, a veces pues muy buenas. Cuéntenos alguna experiencia de esas que usted recuerde, que lo haya marcado. Bueno, yo siempre recuerdo con mucha gratitud a Dios las experiencias de misión, los apostolados, y bueno, por ser de siervos del Espíritu Santo, había muchos sacerdotes de lejos, de otros departamentos, de otras ciudades que pedían esa colaboración a la Casa de Formación de los Siervos, y pues me tocaba ir a diferentes lugares en la costa o en el Huila, en el valle. Entonces todas esas experiencias creo que fueron enriqueciendo y fueron consolidando también la experiencia vocacional. No son hechos como tal puntuales, son tantas las experiencias, el estudio, los momentos de oración, el momento de compartir con diferentes
seminaristas, jóvenes de muchos ambientes, de muchas culturas. Entonces hay realmente pues muchos recuerdos, anécdotas, cosas graciosas también, bueno, situaciones a veces difíciles, tensas. Bueno, el seminario tiene una gran cantidad de acontecimientos que claro, ahora me hace recordar y pues los buenos recuerdos alegran, ¿no? Usted dijo que era del seminario Siervos del Espíritu Santo. ¿Eso qué es? ¿Dónde queda? ¿Uno cómo hace para entrar allá? ¿Qué carisma tiene ese seminario? Háblenos un poquito sobre eso también. Bueno, la Asociación Siervos del Espíritu Santo es una asociación sacerdotal que tiene su casa de formación aquí en La Ceja. Es una asociación fundada por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, cuando él encontró en la iglesia toda esa experiencia de la renovación en el espíritu. Monseñor Alfonso se interesó, él vio que la renovación era una experiencia muy importante, novedosa y que tenía mucho que ofrecerle a la iglesia. Muchos miembros de la jerarquía eclesiástica vieron con sospecha la renovación carismática, pero también hubo otros que vieron allí una gran oportunidad. Los mismos papas, Pablo VI, Juan Pablo II, vieron en la renovación una gran oportunidad, vieron un movimiento real del espíritu y por lo tanto se decidieron a apoyar esta experiencia y a orientarla bien. Y entonces Monseñor Alfonso, como obispo, vio que la renovación necesitaba de acompañamiento. Si la renovación en el espíritu, si la renovación carismática se deja sola, corre un riesgo, el riesgo de desorientarse, el riesgo de aislarse, el riesgo de caer en deformaciones lamentables. Entonces Monseñor Alfonso dijo, pues bueno, vamos a promover un seminario en el cual se formen personas que han nacido espiritualmente hablando o que han encontrado a Dios en los grupos de oración, en la misma renovación, y que luego puedan presentar un servicio de la iglesia a todas esas comunidades que han tenido ese contacto, esa experiencia del Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando surge la Asociación Siervos del Espíritu Santo dentro de toda esa corriente de la renovación carismática. El carisma de los siervos del Espíritu Santo es promover, ayudar y orientar la renovación carismática en las diócesis donde los obispos lo requieran y las diócesis donde los obispos lo piden. Ahora, no es un carisma exclusivo, somos sacerdotes diocesanos, como cualquier otro sacerdote diocesano, como el padre párroco, como el vicario, como los que continuamente están en la vida parroquial de nuestros pueblos, de nuestra diócesis. Sin embargo, tenemos un elemento específico que es esa disponibilidad para acompañar la renovación carismática donde el obispo requiera de ese servicio, de esa ayuda. Bueno, padre, muchas gracias. Y pues hablando de la renovación carismática, y como estamos en el año del bautismo acá en esta diócesis de Sonsón Río Negro, este año, recuerden, promueve hablar sobre el sacramento del bautismo, sobre la iglesia. Entonces quisiera, padre, que nos contara una experiencia que se vive en la renovación. Yo he escuchado que se llama bautismo en el espíritu. ¿Cómo es eso? Bueno, pues usted nos propone hacer una relación bien interesante, Sebastián, porque precisamente la diócesis quiere este año renovar el sacramento del bautismo. Y la renovación espiritual, tal como la entendía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, consiste en eso, en renovar la experiencia del bautismo. El Espíritu Santo ha llevado a la Iglesia en los últimos años por esa conciencia. Muchos movimientos que han surgido antes y después del Concilio Vaticano II han tenido esa finalidad, que cada persona, que cada cristiano redescubra el valor del sacramento que ha recibido. El bautismo es en definitiva el sacramento más grande y especial que se puede recibir porque nos introduce en el mundo de Dios, nos introduce en el mundo espiritual,
es la puerta de entrada a la vida de la iglesia, a la vida de los demás sacramentos. Entonces, en el bautismo encontramos una riqueza invaluable, incalculable, y por eso reflexionar sobre ese sacramento será siempre una urgencia y una necesidad. Ahora, la renovación carismática, por la acción del Espíritu Santo, tiende también a eso, a renovar la experiencia del bautismo, y lo hace con una gracia, con un don específico del mismo Espíritu Santo. Bautismo significa sumergirse, inmersión, y entonces cuando se habla en la renovación carismática del bautismo en el Espíritu, se habla precisamente del hecho de ser como sumergidos en la presencia del Espíritu. Bautizados en el Espíritu Santo es sumergirse en ese océano inmenso de ese amor infinito del Espíritu Santo. Ahora, esto generó muchos problemas al inicio de la renovación porque podría crear una ambigüedad. Entonces el sacramento no vale y hay que aspirar a una experiencia de un bautismo en el Espíritu. Eso es otra cosa, es otro sacramento. ¿Cómo entender eso? Y claro, pues muchos que hacían su reflexión pastoral o teológica tenían que aclarar las cosas y fueron dejando muy en claro que el bautismo en el Espíritu no es bajo ninguna circunstancia un sacramento. No suplanta de ninguna manera el sacramento del bautismo. Lo que hace es que la persona comience a experimentarlo como una realidad en su vida. Muchos de nosotros, los que me están escuchando, muchos de nosotros hemos sido bautizados, pero a veces no experimentamos la gracia ni la grandeza del bautismo como una cuestión existencial. Se nos vuelve como que sí, una verdad del pasado, como un acontecimiento, algo que sucedió. Pero entonces la experiencia del bautismo en el Espíritu, dentro de una experiencia de oración, es precisamente que nos hacemos conscientes de esa presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, al que llamamos, al que invocamos, al que le pedimos que venga a nuestro corazón, nos hace conscientes de que Dios camina con nosotros, nos hace conscientes de la cercanía de Dios, de la fuerza de Dios en nuestra vida, de todo lo que podemos hacer, aspirar, de los dones, de los carismas que hemos recibido desde el sacramento del bautismo, pero que es una riqueza que a veces no exploramos, es una riqueza que a veces de la que no somos conscientes y por lo tanto pues no aprovechamos. Entonces el bautismo en el Espíritu no es algo conectado completamente, la experiencia del bautismo en el Espíritu no es algo conectado completamente con el sacramento del bautismo, pero sí tiene que ver en cuanto que renueva y revive la experiencia del bautismo sacramental. Entonces, si en la diócesis queremos renovar el bautismo, pues una forma clarísima y hermosísima para renovar esa experiencia es a partir de esa efusión en el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace? De una manera muy sencilla. Muchos han recibido esa efusión del Espíritu Santo ante el sagrario, de rodillas ante la Eucaristía, en una capilla, en un templo. Otros han tenido esa experiencia del bautismo en el Espíritu o de la efusión del Espíritu Santo en su vida, la actualización de esa gracia de Pentecostés en su vida, leyendo la palabra de Dios. O también en un momento de oración en su casa, o en un grupo de oración, o en la misma Eucaristía. En fin, se puede dar de muchas maneras. A Dios no lo podemos limitar ni agotar. Él siempre nos sorprende con su acción, con su amor y con esas gracias que Él nos quiere dar para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento integral. Bueno, Padre, es decir que dentro de poquito los televidentes también pueden experimentar algo así. Si usted dice que de pronto en cualquier parte que no se puede limitar, entonces de pronto ahorita en un momentico hacemos oración y podremos experimentar algo como eso. ¿Será posible? Claro, todo eso depende de la fe y de la apertura.
de cada uno. Dios siempre viene en ayuda de nuestra debilidad. Y siempre que le invocamos, Él quiere asistirnos, acompañarnos. Pero claro, necesitamos esa apertura, necesitamos disponer nuestro corazón. Por eso es importante la confesión sacramental, la vivencia de fe. Por eso es tan importante quitar cosas que a veces en nuestra vida entran en conflicto con la misma gracia, con la presencia de Dios, y tenemos que despojarnos, vaciarnos para que realmente Dios nos pueda llenar. Entonces, claro, es una experiencia que todos podríamos tener, pero a la que conviene también, a veces en cierto sentido, prepararnos. Conviene que nos preparemos para esa experiencia del amor de Dios, de la efusión del Espíritu. En este mes, o ya al final de este tiempo de Pascua, tendremos esa experiencia de renovar como iglesia esa efusión del Espíritu, para que se dé ese bautismo en el Espíritu Santo, esa efusión, la fiesta de Pentecostés, y tendremos unos días de preparación. Pero qué bueno que todos quedemos con esa inquietud. Podemos acercarnos más al Espíritu Santo, podemos ser más conscientes de su presencia, podemos invocarlo todos los días, hacernos amigos del Espíritu Santo. Él es luz, Él es fuerza, Él viene con sus dones, con sus carismas, Él viene a edificar nuestra vida personal y a edificar la vida de la iglesia. Bueno, padre, y usted habla ahorita del mes de mayo, y este mes de mayo es de la Virgencita, de María. Normalmente en la iglesia oramos más a la Virgencita, hacemos actos marianos, hacemos de pronto peregrinaciones a templos marianos, ¿sí? ¿La Virgencita tiene alguna relación con el Espíritu Santo? ¿Ella cómo nos puede ayudar en esa relación con ese Paráclito, con Dios, Espíritu? Claro, la relación entre la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo es una relación muy estrecha. De hecho, se puede decir que el Espíritu Santo fue el que ayudó a la Santísima Virgen María a decir sí al misterio de la Encarnación. El fiat, el sí de María, fue en cierto sentido motivado, impulsado, sostenido por la gracia del Espíritu Santo. Luego, María concibió en su seno al Hijo de Dios, a Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Por eso se ha llegado a decir que María es la esposa del Espíritu. María, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Luego en Pentecostés, cuando los apóstoles estaban reunidos, allí estaba María. Y ella, que ya había tenido esa experiencia de recibir el Espíritu Santo, con toda seguridad que estaba pidiendo a Dios que todos los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, que en ellos se diera esa experiencia también tan hermosa de un bautismo en el Espíritu. Eso me da pie, padre, para hacer otra pregunta. Es decir, que ese bautismo en el Espíritu solamente se recibe una vez, o nosotros lo podemos recibir muchas veces. Pues que bien, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, siguiendo como hemos venido hablando de él proponía que todos los días deberíamos renovar nuestro Pentecostés personal. La efusión del Espíritu Santo es una gracia que se puede dar todos los días. Todos los días necesito la fuerza del Espíritu. Todos los días necesito la luz del Espíritu Santo. Todos los días necesito que el amor de Dios, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios en nuestra vida. Todos los días necesitamos que el amor de Dios inunde nuestro corazón para poder hacer de nuestra vida un don para los demás. Todos los días necesitamos del Espíritu Santo para seguir confesando que Jesús es el Señor. Entonces, no debemos limitarnos, o que porque ya tuve esa experiencia un día, eso me basta. No, todos los días renovemos esa experiencia de Pentecostés. Monseñor Alfonso insistía en ese Pentecostés personal de cada uno y diario, de todos los días. Bien, padre, entonces ahorita quisiera que invitara a los televidentes, a las personas que nos están viendo por internet. Hay mucha gente que nos ve por internet,
a orar, a tener esa experiencia con el Espíritu Santo para que podamos entender la palabra, entender el Evangelio del día de hoy. Muy bien, pues los invito a que en el lugar en el que te encuentres puedas abrir tu corazón a Dios. Vamos a disponernos, vamos a dejar tantas inquietudes, tantas preocupaciones, tantas cosas que a veces rondan por nuestra mente y vamos a centrarnos en Dios. Eso es lo primero. Vamos a decirle al Señor que lo necesitamos. Vamos a decirle al Señor que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu Paráclito, el Consolador. Vamos a orar al Padre, pidámosle al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, danos la gracia de tu Espíritu. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pedimos para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia, esa gracia del Espíritu Santo. Pidamos también a Jesús, pidamos al Hijo. Jesús, te pedimos que desde el Padre envíes según tu palabra el Espíritu Paráclito, el Espíritu Consolador. Abrimos las puertas de nuestro corazón, abrimos las puertas de nuestro ser. Te pedimos, Jesús, que cumplas una vez más sobre nosotros esa promesa, la promesa de ese Espíritu Santo renovador, de ese otro Consolador, ese Espíritu que nos conducirá a la verdad completa. Espíritu Santo, llénanos. No sabemos orar, no sabemos pedir lo que conviene, pero tú vienes en ayuda de nuestra debilidad. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a clamar, Abba, Padre. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a reconocer a Jesús como el único Señor de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y convierte nuestra vida en una donación permanente para los demás. Tú, Espíritu Santo, eres la persona don, la persona amor en la Trinidad. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a superar todos nuestros egoísmos. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a convertir nuestra vida en un don permanente, en el hogar, en el trabajo, donde nos encontremos. Ven, Espíritu Santo, y danos esa experiencia de un Dios vivo, presente, que nos acompaña. Ven, Espíritu Santo, y convéncenos de que no estamos solos en nuestro caminar, sino que caminamos siempre en la presencia de Dios, de que tú nos acompañas y somos templos tuyos. Amén. Bueno, entonces podemos en este momento también compartir la palabra de Dios del Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículos del 1 al 19. Jesús se manifestó de nuevo a los discípulos en el mar de Tiberíades. Fue de este modo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron: nosotros también vamos contigo. Salieron y subieron a la barca. Aquella noche no pescaron nada. Al amanecer estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: muchachos, ¿tenéis algo que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad las redes al lado derecho de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la cantidad de peces. Entonces el discípulo preferido de Jesús dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se echó al mar. Los demás discípulos llegaron con la barca, ya que no estaban lejos de tierra, a unos 100 metros, arrastrando la red con los peces. Al saltar a tierra, vieron unas brasas y un pescado sobre ellas, y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió a la barca y sacó
a tierra la red llena de 153 peces grandes. Y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo amaba, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te sujetabas la túnica con el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, otro te las sujetará y te llevará a donde tú no quieras. Dijo esto para indicar con qué muerte iba a glorificar a Dios. Después añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, esta palabra cargada de riqueza nos habla de muchas cosas, pero podríamos reflexionar en torno a un aspecto. Jesús siempre nos sorprende. Jesús nos sorprende con su amor, con su misericordia. Jesús nos sorprende con su cercanía. Él siempre va más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Y también nos sorprende con su capacidad de entrar en nuestro corazón para sanarnos. ¿Por qué le pregunta a Pedro 3 veces que si lo ama? Precisamente para sanar la herida que el pecado había dejado en él, ya que Pedro 3 veces lo había negado. El Señor sorprendió a Pedro con esa pregunta y Pedro se entristeció. Sin embargo, el Señor ratificaba que también amaba a Pedro y en varias ocasiones lo mismo, le entrega a su iglesia, le encomienda la misión. Lo que el Señor más ama, su iglesia, se la entrega a Pedro para que la apaciente, para que la cuide, para que haga las veces de Jesús en medio de su iglesia. Entonces, en este tiempo de Pascua, dejémonos sorprender por Dios, dejémonos sorprender por su amor, dejémonos sorprender por su cercanía, por ese amor sanador. Y también por la tarea que Él nos coloque, todo lo que Él puede estarnos encomendando. Descubramos qué es lo que nos está pidiendo el Señor hoy. Padre, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por darnos esa reflexión, por la oración, por todo lo que nos enseñó, Padre, sobre ese bautismo en el Espíritu. Yo no sabía muchas cosas, algunas otras sí las sabía, pero yo sé que los televidentes, además que tampoco, también sabrán algunas cosas, pero todos los que nos contó hoy, Padre, es muy bueno y sirve mucho, más para este tiempo de Pascua, llenarnos de esa alegría del Santo Espíritu de Dios. A ustedes muchas gracias por seguirnos, síganos en las redes sociales, no se olviden si tú ves este video por YouTube, dale un like así de grande y vamos a finalizar con la bendición del Padre. Bueno, también antes quiero agradecerles a todos y a usted, Sebastián, por esta oportunidad que nos da para compartir este mensaje. Que el Señor los bendiga siempre y en todo momento, en todas sus tareas, sus trabajos y sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo su amor.
esta canción se llama Vale la Pena, del cantante católico colombiano Felipe Gómez. Vale la pena dar un poco de amor, vale la pena si lo das al Señor, vale la pena vivir amando a los demás, llenar un espacio gris de esperanza y de paz. Vale la pena seguir los pasos de Jesús, seguir sus huellas hacia la cruz. Vale la pena dar un poco de amor, quitando el frío, el hambre y el dolor. Vale la pena dar todo al Señor, por encima del dolor, pues más grande es su amor, pues más grande es su amor. Vale la pena dar un poco de amor, vale la pena si lo das al Señor, vale la pena vivir amando a los demás, llenar un espacio gris de esperanza y de paz. Vale la pena seguir los pasos de Jesús, seguir sus huellas hacia la cruz. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva, deja que sea, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor